Bueno, lo vamos a comenzar primeramente por Abraham, para que nosotros podamos tener una imagen más amplia, una visión más amplia de este asunto. Abraham, el primero en llamarse hebreo, porque este cruzó hebreo, en el idioma hebreo se dice ibrí, que hace referencia al que cruza, al que cruza ahí. Y Abraham ciertamente cruzó el río Éufrates, pero eh, yéndonos a la profundidad de esa palabra, sabemos también, observando la vida de Abraham, que Abraham nace en Ur de los Caldeos, lo que es actualmente Irak, el territorio de Irak actualmente. Abraham viene de una familia politeísta, hijo de Taré, que era capitán del ejército de Nimrod. Nimrod fue el que intentó hacer la torre para llegar al cielo, y el Eterno confundió la lengua de los que estaban edificando esa torre. Nimrod era un malvado que quería tener sometido a los pueblos en ese entonces a su antojo y a la desobediencia al Eterno, a la palabra. Eh, Abraham se negaba a las prácticas politeístas, porque Abraham, teniendo un dominio de lo que es el mundo astral, de los astros, la influencia que ejercen los astros sobre el humano, sobre la tierra y todo eso, Abraham dominaba muy bien eso porque fue enseñado por eso. Abraham se preguntaba que tiene que haber alguien que esté por encima de los astros, que tenía que haber una fuerza mayor, alguien que hubiese creado eso. Y Abraham se cuestionaba eso, y ahí en las interrogantes y las cuestionantes que él se hacía, entonces que él conoce a nuestro Padre eterno, el único y verdadero Dios, nuestro Padre eterno. Ahí es que lo conoce. Entonces, Abraham pasa de ser politeísta a ser monoteísta. Y Abraham sufrió esa transición en su vida, que es la misma transición que nosotros debemos también de experimentar, pero por los sesgos que tenemos de dogma de hombre, grupos religiosos que han secuestrado la palabra, la han tergiversado, han hecho de las escrituras una pieza conforme a sus intereses, le han añadido, le han quitado a las escrituras, y esto realmente lo que crea es fanatismo en la persona, y no conocen a Dios, están apegados a una religión. Si usted quiere darse cuenta si usted está en una religión o no, solamente usted tiene que observarse adentro y saber si usted, lo que usted practica, incluye a todo el mundo, o usted es una persona excluyente. Usted es una persona que se maneja de manera excluyente, y el que no está de acuerdo con usted, usted lo descalifica. Cuando una persona actúa de esa manera es porque esa persona no tiene una relación con nuestro Creador, lo que está enganchado en una religión. Abraham no era religioso. Abraham no se le puede señalar como una persona religiosa de tal o cual religión. Abraham no tenía religión. Abraham tenía una relación verdadera con el Dios verdadero, con el Dios verdadero. Abraham pudo conocer a nuestro Dios. Abraham fue entrenado por el hijo de Noah, el hijo de Noé, Shem. Le enseñó la palabra, abrió una palabra hablada en esos tiempos. Y Shem le enseñó a Abraham la palabra. Nimrod quiso matarlo porque Abraham se negó a lo que había en el montón, como hay hoy. Muchísima gente que dicen que tienen una relación con Dios y realmente no la tienen, lo que están inmersos en una religión que los cega, y realmente lo que causa es división entre la persona, y fomenta el odio. Amén. Entonces, Abraham tiene eh, primer hijo, Ismael,
Abraham viene de Ur de los Caldeos, como dijimos, lo que actualmente es Irak. El Eterno le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham obedece la voz, las instrucciones de nuestro Padre Eterno. Pero Abraham llega a Egipto con su esposa Sara, y por temor a ser asesinado por los egipcios, él le dice a Sara que diga que ella es su hermana. El faraón ve a Sara, trata de tener contacto con ella, no se pudo. Al faraón le avisaron y le dejaron saber las consecuencias que podía tener si tocaba a esa mujer, a Sara. Y el faraón, en consecuencia, mandó a buscar a Abraham y le reclamó del daño que podía haberle hecho si se acostaba con Sara. Y ahí es cuando Abraham le dice al faraón realmente quién es él. Entonces el faraón le asigna una de sus hijas a Sara. Le asigna una de la princesa egipcia. Esa es Agar. Él le dijo a Agar que sea sierva de Sara y se la asignó como sierva. Agar. Agar no era, se le dice que es sierva de Sara, pero Agar no era una esclava. Agar venía de la realeza egipcia, era una princesa, era hija del faraón, del rey de Egipto. A ella el faraón se la asignó a Sara. Y de esta Agar, princesa egipcia, nace el primer hijo, Ismael. Ismael sale de esta princesa, hija del faraón, Agar y Abraham. Sale Ismael. Amén. En Génesis 21:15, el Eterno le hace la promesa a Ismael cuando éste está en el desierto con la madre. La madre pensaba que iba a morir. Le hace la promesa de que será una nación grande a Ismael, de que será una gran nación. Pero ¿por qué llegó Ismael y Sara al desierto? Porque en Génesis 21:9 dice la palabra que Ismael se burlaba de Isaac y Sara no le permitió eso, y por eso le dijo a Abraham que este tenía que partir del lado de ellos. Y ahí es cuando Abraham lastimosamente decide enviarlo lejos de ellos a Isaac. Entonces, de ahí nace Isaac. De ahí nace, perdón, Ismael. De ahí nace Ismael. Pero el segundo hijo de Abraham es Isaac, el hijo que tuvo con Sara. Se le dice hijo de la promesa. A este también el Eterno le prometió ser también una nación grande. De Isaac viene también este hijo Jacob, y viene Esaú. Pero los descendientes de Ismael son actualmente los árabes, y de los árabes que vienen también lo que se conoce hoy en día como lo palestino. Lo palestino. Palestina actualmente era no tenía, ese territorio no tenía ese nombre. No tenía ese nombre. Ese nombre de Palestina se lo ponen los romanos. A toda esa provincia, los romanos, cuando ellos poseyeron el templo, destruyeron el templo, tomaron a Israel, a Jerusalén, ellos llamaron a toda esa región Palestina. Pero sabemos que anteriormente esa región fue llamada Judea, fue llamada Israel y todo eso. Entonces, los descendientes de Ismael son esos árabes que se mantuvieron alrededor de Judea, de toda esa área. Amén. Esos árabes. Ahora, los descendientes de Isaac fue Jacob y Esaf. Ahora, de Jacob viene, a Jacob se le cambió el nombre cuando peleó con el ángel,
se le cambió el nombre de Jacob. Jacob significa el que agarra el talón, a Israel. Israel, nos dicen los maestros que lo debemos de leer Rosli sobre la cabeza. Entonces pasó de ser Jacob, de estar agarrando el talón, pasó a ser cabeza por la lucha que tuvo con un ángel y este lo venció. Entonces de ahí viene Israel, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Había un templo construido. Ustedes se acuerdan que primeramente se movía Israel cuando estaba en el desierto, se movía en tiendas, había un tabernáculo movible que se desarmaba y se armaba y ellos se movían y ahí era que le practicaban culto a nuestro creador. Luego David decide fabricarle un templo porque dijo el arca de la presencia no puede estar habitando en tiendas, yo quiero un templo. David decide construir un templo, David diseña el templo, pero el Eterno le dice, no, tú no me vas a construir templo a mí porque en tu mano hay mucha sangre. El hijo tuyo, Salomón, es que me va a construir el templo. Entonces Salomón quedó a cargo de la construcción del primer templo. Y así Salomón construye ese templo en Jerusalén. Luego se destruye ese templo, se construye un segundo templo ahí mismo. Y este segundo templo lo destruyen los romanos llegan, le ponen el nombre a esa región de Palestina, le ponen el nombre de Palestina, que anteriormente no se llamaba así. No tenemos nada personal ni nada en contra de cómo se llame, pero sí es bueno que nosotros manejemos esta información de que esa región antes de llegar los romanos, ese no era su nombre. Ese no era su nombre. Ahora tenemos nosotros que saber también que el Estado de Israel, Jerusalén, ha sido 12 veces destruido, 20 veces sitiado y 50 veces capturado. Óigase bien, 12 veces destruido, 20 veces sitiado y 50 veces capturado. Ha sido el Estado de Israel. Ahora, el origen de Jerusalén. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo. Aunque la fundación de Jerusalén se remonta en el 1400 antes de la era común. Los restos hallados en las excavaciones arqueológicas de la zona revelan que el origen de Jerusalén es mucho más antiguo y que los primeros asentamientos se produjeron en el milenio quinto antes de la era común. De ahí viene Jerusalén. Jerusalén, los romanos entraron ahí, cambiaron el nombre, destruyeron el templo, secuestraron la palabra, tergiversaron la palabra, construyeron una palabra conforme a sus intereses. Y esa palabra que hoy muchas personas hoy en día la tienen como una verdad por encima de todo el mundo. Esa palabra tergiversada, manipulada, contaminada por el Imperio Romano, es que mucha gente defienden a capa y espada lo que no escudriñan las escrituras. Defienden esa palabra a capa y espada. Entonces, tuvo Israel bajo el dominio romano en el año 64 antes de la era común. Ahí fue que estuvo bajo el dominio romano. En el año 64 antes de la era común, pero ya Israel, Jerusalén ya existía mucho antes. Entonces los romanos llegan y alteran toda esa región donde llegan, destruyen el templo, secuestran la palabra, queman varios rabinos vivos, se crucifican un grupo de los que seguían a Yeshua, secuestran la palabra, la contaminan, le añaden cosas y todo eso. Le cambian el nombre a la región y le ponen Palestina también. Entonces, duró varias etapas esta región bajo la dominación extranjera. El Imperio Bizantino tuvo también dominio sobre esa región. Mundial entran los británicos en esa región, se asentan en Egipto, avanzan al oriente, vencen al ejército otomano, que era que dominaba esa región. Los británicos vencen a esa gente, entran a Jerusalén, los británicos, entonces queda bajo el dominio de los ingleses toda esa región. Ya se le hubiese llamado Palestina por los romanos. Entonces se producen tensiones entre estos tres grupos
que se disputaban el dominio de la región, los británicos, los judíos y los árabes. Se disputaban el dominio de la región, habían peleas constantes, revueltas constantes en cuanto a eso. Y luego ya, lo que se llama la guerra de los 6 días, se enfrentó también el Estado de Israel con los vecinos árabes, Egipto, Jordania, Irak y Siria. Ellos ganaron esa guerra desde entonces, y entonces viene ya el Estado, ya vienen los británicos, ya que hubiesen dominado ese asunto, vienen y establecen lo que es el Estado de Israel, designada por la ONU. Y se le da a Jerusalén el nombre de la capital de Israel. Pero a Palestina no se le creó como un estado en ese entonces, sino como una autoridad, pero no como un estado. Entonces, eso me imagino que causó recelo entre los palestinos de que a ellos no se les declarara estado, sino autoridad. No tenían no se le declaró con esa distinción de ser estado. Y por ahí viene esta lucha entre palestinos y también los israelíes, entre palestinos y los israelíes. Ahora, ¿qué podemos decir de Palestina, de los palestinos? Existen dos grupos de árabes principales, que son los suníes, los sunitas y los chiitas. Y de estos dos grupos, de los suníes, es que salen los palestinos, que son como los más radicales. Son los que practican el Islam, la ley islámica, pero la misma contaminación que sufrieron las escrituras hebreas por parte de los romanos, y los dogmas que le han puesto para esclavizar a las personas, el Islam no fue exento de eso. El Islam también, los grupos radicales como los sunitas, tienen una interpretación errada del Corán, y el odio gratuito hacia Israel, porque a ellos no se le declaró como Estado, a Israel sí, es que hace que ellos se mantengan en este conflicto constante. No podemos ser mezquinos y englobar a todos los palestinos en ese asunto. Hay palestinos que aman la paz, hay palestinos que no quieren vivir en guerra, hay palestinos que desean no tener confrontaciones con nadie, pero hay este grupo radical que vienen de los sunitas, y que son los que tergiversaron el Corán, lo que ellos entienden como palabra, y entonces actúan de esa manera, de manera radical, lo que se llama fanatismo. El fanatismo es algo que lleva a la persona a cometer cosas que no le agradan a Dios, porque un fanático hace todo el desastre que hace pensando que está actuando en nombre de Dios. Recordémonos de la Inquisición romana, que Roma cometió el mayor genocidio en la historia de la humanidad cuando vino a este continente americano, aniquilando, exterminando a los nativos de este continente, supuestamente en el nombre de Dios, trayendo una religión amañada, controlada por los poderes de ese entonces. Por ejemplo, en República Dominicana no quedó, yo no he visto un nativo, lo que tengo de años de allá, de los indígenas que habían allá cuando llegaron los españoles, no dejaron ni uno. Y así pasaron en muchos pueblos de América. Ellos acabaron con todo lo nativo, supuestamente en nombre de Dios.
Entonces, el fanatismo lleva a la persona a cometer este tipo de barbarie, de acudarse, tomar como escudo la palabra para poder cometer este tipo de genocidio. Y vemos que se repite la historia por esta vez en manos de este grupo islámico radical, fanático, que tergiversa la palabra y trata de los actos que comete, ponerle como un matiz religioso, como una legitimación religiosa. Pero toda persona realmente que, que trata o tiene una relación con nuestro Padre Eterno, sabe que el Dios que nosotros le servimos no se place en la guerra, no se place en el exterminio de la humanidad. Cada vez que usted ofende al prójimo, cada vez que usted agrede al prójimo, cada vez que usted agrava al prójimo, es como si usted lo hiciera a nuestro creador, porque él también creó a esa persona que usted quiere matar, que usted quiere agredir, que usted odia. Es una creación de nuestro Padre Eterno. Esa persona tiene un alma dentro de él y esa alma viene de la divinidad. Esa alma la puso nuestro Padre Eterno en el cuerpo de esa persona. Entonces, cada vez que usted le está queriendo hacer daño al prójimo, le está haciendo daño a la humanidad entera. Le está haciendo daño a lo espiritual que hay dentro de esa persona. Usted no es una persona que está siendo dirigido por Dios cuando se actúa de esa manera en cualquiera de los dos grupos, en cualquiera de los dos ámbitos, ya sea del lado palestino o como del lado israelí. Cuando usted agrede, mata al prójimo, usted le está haciendo daño no a esa sola persona, usted le está haciendo daño a la humanidad entera con eso que usted está cometiendo. Entonces, el ser radical, el tener una religión por encima del amor a nuestro creador, por encima del amor al prójimo, eso trae como consecuencia muerte. Eso trae como consecuencia actos como el que vimos el sábado pasado. Personas que quieren actuar de esa manera, escudándose en las escrituras. Entonces, eso es lo que da a demostrar que son personas que están muy lejos de lo que es tener una relación con Dios. Tienen la mente manipulada porque así es que lo adiestran desde pequeño, lo manipulan, los entrenan de esa manera, los reclutan de esa manera, con odio en su corazón. Todo lo que tiene que ver odio, usted tiene que saber que eso nada tiene que ver con una relación con nuestro creador. Eso nada tiene que ver con eso. Sea de cualquier lado que salga el odio, ahí no está nuestro creador. Ahí esa persona no tiene una relación con nuestro Padre Eterno. Entonces, es algo que nosotros debemos de tomar como, como ejemplo y tratar de nosotros no caer en ese tipo de cosas del fanatismo religioso. El que porque tú no piensas como yo pienso, yo tengo que odiarte, yo tengo que maltratarte, yo tengo que no saber de ti, yo no tengo que hablar contigo, yo no te puedo hacer un favor, yo no te puedo dar un abrazo, yo no puedo compartir contigo, eh, porque tú no piensas como yo. Eso se llama fanatismo religioso. Una persona que se comporta de esa manera es igual que uno de esos musulmanes, de esos musulmanes de palestinos radicales que actúan de esa manera también. No tan solo se mata a una gente físicamente, con palabras, con comportamiento, también se mata a una persona cuando tú ofendes al otro porque no piensas como tú, porque tú quieres que toda la persona, para estar en lo correcto, tienen que pensar como tú, porque tú te crees el correcto, el que no se equivoque y el que tiene la verdad absoluta. Y ahí es cuando la persona cae en una gran mentira. Cae en una gran mentira. No digo con eso que uno debe de negociar su convicción. Yo pienso que una persona que negocia su convicción, que pone su convicción en juego por intereses, ya sea económico
o porque te van a dar un carguito, un puesto, es una persona que no tiene identidad, carece de identidad. Pero una cosa es tú tener convicción y tener identidad, y otra cosa es tú ser tolerante y saber que tú tienes que amar a los demás tal y como están, porque el que está donde está es porque Dios ha permitido que esté de esa manera y que esté en el estado que se encuentra. Entonces, tenemos nosotros que ser agradecidos con lo que Dios nos da, no envidiar lo del prójimo, no odiar al prójimo porque no piensa como nosotros, y tratar de que no haya en nosotros fanatismo religioso. Mire a dónde llegó el fanatismo religioso, lo que pasó este 7 de octubre pasado. Ese grupo que se llama Hamas, no son todos los palestinos que están envueltos en eso. Como dije anteriormente, Hamas viene de una rama de los sunitas, y esta rama de los sunitas tiene otra rama que son los yihaditas. Los yihaditas, que son los extremos radicales. Entonces, este grupo irrumpió en Israel, matando a todo el que se le pasaba por el lado el sábado pasado. No digo con esto que en Israel todos son santos y todos tienen que estar exentos de que les suceda cosas. Todo lo que acontece en este mundo realmente no se origina aquí, se origina en el plano donde la cosa no se ve físicamente. Se origina en otro plano y se produce luego aquí. Entonces, lo que vimos, las escenas que vimos el sábado pasado realmente son penosas, asombrosas, escalofriantes, y vemos cómo el humano se puede convertir en el peor de las bestias cuando realmente lo que hay en él es fanatismo religioso. Lo que hay en él es fanatismo religioso, se deja manipular por los que están arriba, que ellos están muy cómodos en su jet privado, no viven donde está el conflicto, sus hijos no estudian donde está el conflicto, sus hijos estudian en las mejores universidades, tienen la mejor educación, ellos viajan en jet privado, tienen su propia seguridad, viven muy cómodos. Entonces quienes se dejan manipular y arrastrar a hacer este tipo de barbarie tienen una vida pésima. ¿Por qué? Porque son personas que no se dedican a escudriñar la palabra, no se dedican a tener una relación con Dios. Se dejan manipular del fanatismo religioso que lo lleva a actuar peores que la bestia, peores que la bestia. Entonces este grupo Hamas viene de una rama de los sunitas que son los yihaditas. Al principio se describe, por ejemplo, la yihad es un principio del Islam que se describe como la voluntad ética y religiosa de los musulmanes para buscar el bien y alejarse del mal. Así fue como comenzó la yihad, para buscar el bien y alejarse del mal, pero se ha interpretado erróneamente como guerra santa. Guerra santa. Entonces, lo que al principio surgió como algo, mecanismo para buscar el bien, alejarse del mal, ese grupo radical le dio otro giro. Le dio otro giro y ya sabemos los resultados, lo que vimos en el sábado pasado. Dice la palabra que uno no puede añadirle a las escrituras ni quitarle. Lo dice eso en el libro de Deuteronomio y también lo dice en Apocalipsis. No añadirá nada a lo que te mando, ni le quitará nada, sino guardar los mandamientos de tu Dios que te ordeno. Es un peligro para la humanidad. Muchas personas toman esto como a la ligera porque no saben la consecuencia que trae este tipo de cosas. Es un peligro. Usted no sabe de cuán dimensión. Una persona está le agregando cosas a la palabra, está inventando cosas, está creando religiones.
estar creando dogmas, estar creando doctrina, estarle agregando cosas a la palabra. Eso es lo que arrastra a que tengamos resultados como el que vimos el sábado pasado. Catastrófico para la humanidad, provocan guerra, usted añadirle a la palabra incluso familias que se dejan de hablar por una pendejada, por una tontería, por una interpretación que una persona tenga de un texto bíblico diferente a otro, tan siquiera por eso. Hay personas tan fanáticas que le dejan de hablar a su hermano, a su padre, a su madre, a sus hijos, a quien sea, porque son fanáticos religiosos. Son fanáticos religiosos. Entonces eso es lo que pone en evidencia realmente que no tienen una relación con nuestro Padre Eterno. No tienen una relación con Él. Están encerrados, enmarcados en una religión. Y digo esto porque a mí también de manera personal me pasó y al principio no lo entendía por qué tenía que pasarme eso, pero el Eterno me fue aclarando todo, me fue poniendo cada cosa en su orden. Y cuando tomé la decisión de acercarme a las escrituras hebreas por los baches que yo veía que tenían el otro punto de vista de la escritura y todo ese tema de la idolatría y todas esas cosas que yo le preguntaba a mi Padre Eterno, yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú me dirijas a la verdad. Yo no quiero ser uno más del montón. Yo no quiero parecerme a nadie. Yo quiero que tú me dirijas a la verdad. Entonces, cuando una persona se levanta con un lenguaje diferente, sí creyendo en un mismo Dios, pero una forma diferente de ver las escrituras, los demás, los religiosos, los fanáticos, se aíslan, lo aíslan, se alejan de esa persona, entienden que esa persona es una amenaza. Y ciertamente muchas personas, los cuales me decían que me amaban, hermano, yo lo amo. Hermano, yo a usted lo amo. Hermano, y cuando yo dije yo soy hebreo, se me despegan del lado. Se me despegaron del lado de una vez. Porque yo aprendí a temprana edad que al que yo tengo que agradar es a Dios. Dios te pone un humano en el camino por temporada y yo tengo que estar claro de eso. Pero mi dependencia no es de humano, yo dependo del Dios eterno. Entonces, mi convicción, yo no la iba a negociar por caerle bien a nadie. Oh, fulano se siente mal conmigo, yo no puedo. No, 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 que se sienta mal quien sea. Yo no tengo que ver con eso. ¿Me entiendes? Yo no tengo que ver con eso. Entonces, el que quiera seguir en su religión, en su fanatismo, en su ceguera espiritual, pues yo lo dejo tranquilo. El Eterno a su tiempo tratará con esa persona. Tratará, no digo con esto que yo tengo la verdad absoluta, porque es que yo no soy religioso. Yo creo en una verdadera relación con nuestro Padre Eterno, como la tenía Abraham, como la tenía Isaac, como la tenía Jacob, como la tenía Moisés, como la tenía David. En eso yo creo. Yo no creo en religiones. Las religiones fomentan el odio, el fanatismo. Un ser humano tiene que entender que tener una relación con nuestro Padre Eterno nada tiene que ver con religión, con ser religioso, con ser una persona sectarista. Tú eres de mi secta y tú no. Eso es ser religioso y eso hiere. Entonces eso trae como consecuencia el fanatismo religioso, los actos que nosotros vimos el pasado sábado 7 de octubre. No debe de haber en una persona realmente que ame, óigase bien, que ame a nuestro Creador, fanatismo religioso. Que la palabra está en ese mandato, está entre los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el amor que tú me tienes? Si es un amor que tú le estás poniendo condiciones. Que para tú me amas mientras yo piense como tú, mientras yo sea un robot, mientras yo sea un borrego más que me dejo llevar con el resto de la manada, donde diga una persona que porque él aprendió los dogmas que le enseñaron, eso mismo le quieren caucar uno en la cabeza. No,
No, entonces cuando yo digo yo no voy a ser de ese grupo, entonces ya ahí se acabó el amor. Entonces se ve que no era ningún amor. Lo que se da con condición de esa manera, eso no es amor. El amor no tiene condición. Cuando uno verdaderamente ama a una persona, a un hermano, uno no le pone condiciones. Uno lo acepta como es. Ahora, lo que uno no debe de dejar, si uno entiende que esa persona está errada, que esa persona haga nido en la cabeza de uno. Eso son cosas diferentes. Pero usted condicionar a una persona porque no piense como usted, eso se llama fanatismo religioso. Entonces, nosotros venimos, hay una generación que el Eterno ha levantado en estos tiempos, que es la generación que va más allá del asunto, que es la generación que no se come el cuentecito, la mentira, que es la generación que no se le puede dar con la de mito, que es con la de verdad que hay que darle, porque son personas que el Eterno no ha puesto a estudiar, a comernos el rollo. Entonces, cuando uno se come el rollo, uno no le come cuento, ni mentira, ni dogma, ni maña a nadie, porque uno se ha comido el rollo y lo ha digerido muy bien y uno se lo sigue comiendo. Entonces, es de nosotros saber que para tener una verdadera relación con nuestro Padre Eterno no debe de haber en nosotros fanatismo religioso. El fanatismo trae como consecuencia este tipo de acciones que nosotros vimos el sábado pasado, tanto de parte y parte, porque si yo soy fanático y te odio, eso genera un odio dentro de ti para que tú me odies también. Ya ahí las tinieblas empiezan a trabajar en ese sentido, a generar odio en los dos bandos. Si yo soy fanático religioso, si yo te aíslo, si yo te empujo, si yo te acorralo, va a llegar un momento que tú no vas a encontrar qué hacer, te vas a sentir asfixiado y vas a empezar a defenderte. Entonces, por eso no es bueno en ninguna de las partes que haya fanatismo religioso, ni tampoco creernos superiores a los demás. Otra de las cosas que traen este tipo de acciones, que la condenamos, la rechazamos enérgicamente, es el ego. La persona tener ego, el creerse superior a los demás. Eso trae como consecuencia este tipo de cosas. Entonces, una persona que verdaderamente tiene una relación con nuestro Creador, no hay en él fanatismo religioso, ama a los demás tal y como nuestro Padre Eterno lo ha hecho, puede tener diferencia en punto de vista con otra persona y no por eso lo margina, lo persigue, lo acusa, lo aísla, no por eso. Una persona con una verdadera relación con nuestro Padre Eterno tiene el ego, mire, bajititico, porque sabe que el único que merece honra, alabanza y adoración es nuestro Creador. Yo tengo imágenes por ahí de los niños en la cuna, que ellos lo mataron en su cuna a niños, niños que ellos quemaron en su cuna, a niños. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar como humanidad? ¿Por qué ese odio tanto a la persona? ¿Qué te puede hacer un niño de cuna a ti? ¿Qué te puede hacer un niño de cuna? ¿Qué daño te puede hacer un niño de cuna? Entonces, ¿a dónde llega la persona cuando está siendo manipulada por un fanatismo religioso y alguien que te dirige como títere, alguien que desde pequeño te ha sembrado odio hacia un grupo determinado? A donde llega el ser humano a convertirse peor que una bestia. Usted sabe lo que usted es matar a un niño en su cuna, quemarlo, degollarlo, arrancarle la cabeza en su cuna a un niño. Entonces, son actos realmente que nosotros rechazamos. Como dije anteriormente, no todos los palestinos están de acuerdo con eso, tampoco no todos los hebreos están de acuerdo con que se haga un contraataque, con que ahora Israel arrase con lo que es la franja de Gaza. Nosotros creemos en el amor, nosotros creemos en nuestro Dios, nosotros creemos en la paz, nosotros confiamos, aunque muchas personas ya están pronosticando cosas negativas y muchísimas cosas extrañas, nosotros mantenemos la fe de que la humanidad va a cambiar, de que las cosas van a cambiar, de que se va a erradicar todo este odio, toda esta cosa de la humanidad que no nos deja vivir en paz. Una guerra
en Medio Oriente repercute en la economía mundial, porque de ahí se despacha la mayor cantidad de petróleo hacia los demás países y todo el mundo sabe el impacto que tiene en la economía de los demás países el precio del petróleo. Entonces, eso influye en las demás personas, no tan solo en esa región, no tan solo en esa región. Entonces, a nadie le conviene un enfrentamiento, a ningún humano, ni en términos espirituales, ni en términos económicos, ni en ningún término. A nosotros, a los humanos, no nos conviene la guerra. Nos hace daño, crea odio, deja heridas, deja secuelas, deja frustraciones. No nos conviene la guerra, pero lo que dirigen las naciones, a ellos les importa eso. Tienen el ego totalmente alto y no se les importa a ellos su ego, alimentar su ego, simplemente su ego. Y con esto no digo que Israel no tenga quizá derecho a defenderse, pero tenemos que también ser sensibles con esas personas que nada tienen que ver con este asunto y que sí son palestinos, pero que realmente aman la paz y quieren estar tranquilos. Hasta que el ser humano no sufre esta transición que Abraham nos dejó como ejemplo, que también el Mesías nos enseñó a nosotros a tener una relación con nuestro Creador, es difícil que se produzcan cambios positivos en el ser humano. Las religiones no llevan a nada bueno, el fanatismo religioso no lleva a la humanidad a nada bueno. Yo digo que es más fácil tratar con un delincuente, un tecato, un ladrón, un vendedor de droga, una prostituta, que con un religioso. El religioso cree que está en la razón todo el tiempo. El religioso cree que los demás están equivocados y que él no, y que él tiene la verdad absoluta. Entonces es más fácil tú tratar con un delincuente, hablarle de Dios a un delincuente, a una prostituta, que a un ñoño, o a un religioso. El ñoño y el religioso, esas personas son difíciles, los ñoños espirituales, son difíciles de tratar. Ellos y los fanáticos religiosos son muy difíciles de tratar. Entonces, cuando usted ve una persona excluyente, es una persona que no tiene una verdadera relación con Dios. Porque Dios no es mío solo. Dios no me creó a mí solo. Dios creó la humanidad. Entonces, el yo ser excluyente, una cosa es yo no practicar lo que los demás practican porque quizá yo entienda que me va a hacer daño. Y otra cosa es yo ser excluyente a los demás. Todo el que se me acerca y me dice que tiene deseo de aprender la palabra, pues nosotros le impartimos clases. No me hace. Yo no soy excluyente. Yo no le pregunto a nadie, tú tienes que, de dónde tú eres, de dónde tú vienes, cómo que tú piensas, qué es lo que tú dices, qué es lo que tú... No, para nada. La palabra es universal. La palabra de Dios rompe la barrera de la religión, del fanatismo y de todas esas cosas. Nada tiene que ver con eso. Nada tiene que ver. Entonces nosotros no le preguntamos a la persona si es de tal o cual religión, si cree de una manera o piensa no. Eso no está en nosotros. Le enseñamos, gracias a nuestro Padre Eterno, lo que Él nos permite aprender, pero no de una manera religiosa. Entonces, no está en nosotros el ser religioso y vemos las consecuencias del fanatismo religioso que realmente nosotros condenamos y no estamos de acuerdo con ese tipo de cosas. Pidiéndole a nuestro Padre Eterno que nos proteja, que nos guíe, que nos dirija, que nos cubra, que sea Él vigilando nuestra entrada, nuestra salida, quitando de nuestro camino toda piedra de tropiezo, todo obstáculo, toda desaveniencia, todo contratiempo, todo plan del maligno. Que sea su santa presencia dirigiéndonos siempre, en todo lugar, en todo momento, donde quiera que nosotros estemos y vayamos. Que sea Él dirigiendo nuestro paso, nuestro pensamiento, nuestras decisiones, ayudándonos a tomar sabias decisiones en nuestra vida, ayudándonos a discernir entre nuestra derecha y nuestra izquierda, a estar siempre del lado de Él, del lado del bien, y a no ser fanático religioso, a poner en práctica su santa palabra, amar a nuestro Padre Eterno sobre todas las cosas y amar también a nuestros hermanos. Que la paz, el favor, la bendición de nuestro Padre Eterno nos acompañen siempre.
Amén y amén.